Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ahora estáis aquí, los sitios centrales, estáis aquí. No, yo todavía no. Mantenemos las tres plantas de aquí, la de Peñarol. Víctor Lorenzo, el inspector director de fabricación. No sabe el nombre, pero sí que en el mercado se diseñó un pesado. ¿Y la que lleváis allí? Sí, lleva todos eso. Hay una pieza solo de titanio por ahí, que es la que tiene mayor. Algunas de las que fabricamos en Toledo. Esto va en el... Disimularlo con eso, pues si no allí haríamos quedaría la parte de la mesa quedaría. Tú tranquilo que estamos aquí. El presidente de la Junta la visita y yo voy a y después hacemos una visita a las... Los más de 70 años de actividad. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Suerte. No, esta es otra. Esta es la de las... Esto es de euros y el 737 dólares. Estamos ahora con 55 millones. Esto aquí ahora vamos a ver. Máquinas con... Y una vez pasado este periodo que nos ha tocado vivir... Reservamos 20 millóns de euros nos presupostos da Xunta de Galicia en materia de innovación, na Ciencia e Innovación de Galicia, só para o sector aeronáutico. E, por tanto, vamos a seguir comprometidos co sector. Creemos que temos musculatura, evidentemente, para seguir exercendo e seguir exercitando esa musculatura, pero hai intelixencia instalada na comunidade autónoma. Delta Vigo é, sin dúbida, a nosa tarxeta de presentación ante as multinacionais, ante os grandes países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, e estamos moi orgullosos, tamén moi satisfeitos de como un presidente de unha compañía galega con un equipo que traballa dende Vigo pode acreditar ser adxudicatario de pezas claves estratégicas dos avións comerciais e tamén dos avións de defensa máis importantes do mundo. Comprenderán que nun país pequeno como Galicia poder acreditar esta empresa nos enche de satisfacción e de autoestima. Vamos a ver si nos Next Generation obtemos ese proxecto tractor de Rozas 2025 cun investimento de algo máis de 500 millóns de euros e así podemos seguir creando un ambiente máis potente, con maior musculatura, para seguir desenvolvendo un sector estratégico da economía galega que, insisto, ten que ser e é o sector aeronáutico.